Tutta la vita gira infinita senza un perché. A todos, hemos retomado nuestros encuentros formativos, ya podemos decir que estamos de vuelta y hemos aprovechado esta pausa para darle una pequeña vuelta de rosca a ese nombre, a ese naming y a la imagen que marca estos encuentros, donde solemos compartir experiencias, aprendizajes y nuevos retos. De vuelta abre el ciclo de estas nuevas conversaciones para seguir orientándonos en un entorno que cambia rápido y exige mirar con mucho criterio. En esta ocasión nos acompaña Luis Rilo, director general de Rilo Gestión. Y bueno, para contaros un poquito, introduciros un poquito el contexto de esta charla, la historia de Grupo Rilo es el relato de una empresa familiar gallega que a base de mucho tesón, visión y bueno, una unión muy fuerte entre generaciones, ha logrado transformar un pequeño taller local en un referente industrial en Ferrol y en toda Galicia. La empresa, fundada por José Rilo hace más de 50 años, actualmente está dirigida por la segunda generación, 3 hermanos, José, Juan y Luis. Para continuar con la charla, damos paso a Isabel Álvarez, directora de DPI, que conducirá la entrevista. Bueno, muchas gracias, Tamara. Hola a Nada. todos, bienvenidos a esta charla. Como decía Tamara, nos gustan mucho estas sesiones continuas, estos ciclos de cápsulas formativas que queremos que sean muy breves, pero aprovechaditos. Y el día a día nos ha ido comiendo estos meses, la habíamos roto y la verdad que nos apetecía mucho volver a empezar. Y para ello pues hemos pensado en que Luis nos cuente, en lugar de contar nosotros algo, que sea él el que nos cuente y nos cuente desde la experiencia y no desde la teoría, cómo han afrontado ellos este proceso de organización de personas, de puestos, de procesos, ¿no? Los que estamos aquí presentes, muchos de los conectados y yo misma, sabemos que organizar es un reto de un director, un reto que no siempre es fácil. No es fácil porque cuesta, por un lado, es el reto de repartir responsabilidades y por otro lado, el reto de balancear adecuadamente esas responsabilidades, de mantener la flexibilidad, ¿no? Si las escribo parece que ya quedan ahí y me quedo parado. La empresa tiene que ir viviendo y da siempre un poquito de vértigo. Y luego está el tiempo, que nunca tenemos suficiente para ponernos a ello, ¿no? Entonces, son muchas las cuestiones que tenemos encima de la mesa, ya ves, Luis, que estamos deseando oírte y que nos cuentes. Pero antes de hablar del tema que nos ha lanzado Tamara, que es ordenar funciones para dirigir mejor, yo te voy a pedir que nos contextualices un poco a todos, ¿no? Tamara ya nos ha contado un poco la historia resumida de lo que son estos 50 años, pero a mí me gustaría que nos contaras un poquito más del crecimiento, ¿no? Como desde ese pequeño taller ahora pues somos los que somos y cómo ha sido ese proceso, que 50 años parece que son muchos, pero ha sido rápido el crecimiento que nos ha llegado hasta aquí. La verdad es que es un caso, pues bueno, como otras muchas pequeñas empresas, ¿no? Que nació allá por 1970 en este caso, fundado por mi padre y casi se puede decir que por casualidad, ¿no? Como pasa en muchos proyectos empresariales, no fue un tema perfectamente organizado ni premeditado. Él trabajaba para terceros en una empresa de forjados. Y ante los problemas que tenía de suministro de material a obra, pues dijo, bueno, pues compro un camión y yo mismo me contrato, ¿no? Y un primer camión trajo un segundo, y el segundo trajo un tercero, y de repente pues llegó una crisis de la leche vinculada al incremento de los precios derivados por temas del petróleo, cosa que nos suena a todos a día de hoy, y se vio pues sin trabajo y con 3 camiones y dijo, bueno, pues
pues tendré que hacer una empresa. Entonces, en ese momento, pues desde ese momento se dedicó a ver qué soluciones podía hacer para tirar para adelante, ¿no? Y primero, pues le pongo una grúa al camión, que en aquel momento fuera el tema bastante novedoso. Luego fue de los primeros que incorporó el tema la gestión de residuos con los contenedores, fue el primero en España que empezó a meter los tubos desescombradores en las obras, que algo tan común a día de hoy, pues en aquel momento fue de los primeros. Bueno, fue siempre, desde ese momento, pues fue buscando siempre alternativas para ir añadiendo e ir creciendo. Allá por 1990, en inicios, empezó con la actividad de alquiler de maquinaria, un poquito en la misma línea. Tenía camiones y constantemente tenía que ir a Coruña a buscar máquinas para gente que se las pedía para Ferrol. Y dijo, bueno, pues mira, ya que hay tanta necesidad de máquinas en Ferrol, pues las pongo yo en Ferrol, ¿no? A principios de los 2000 inauguramos ya con parte de la segunda generación en la empresa lo que fue la primera planta de tratamiento de residuos en Galicia, que también era una actividad que venía un poco derivada precisamente del tema de los camiones, ¿no? Entonces, bueno, todo fue en un orden bastante lógico, ¿no? Y ya en plena segunda generación, con mi padre ya fuera de la empresa, allá en 2013, saliendo de la crisis que tuvimos, pues decidimos montar una constructora. Decisión difícil de entender en ese momento para muchísima gente en 2013. A día de hoy somos la principal constructora ya de la comarca y trabajamos por toda Galicia. Y en el 2017-2018 pues vimos también el tema de la necesidad de la realización de vivienda y empezamos con tema de promoción, cosa que hace estos años pues tampoco se veía tan clara. A día de hoy es la prioridad fundamental, la vivienda, todo el mundo lo ve, pero hace unos años no tanto. Con todo ello, quiero trasladar que al final se trata de ir siempre intentando ver dónde están esas necesidades, intentando siempre adelantarse un poco a lo que el mercado va demandando. Bueno, vemos que el crecimiento ha venido un poco, como dices, de manera natural, ¿no? Parece que el propio mercado tiraba del grupo y el crecimiento ha ido vinculado a necesidades que vais identificando y que vais incorporando, ¿no? Un poco para completar esa vocación de servicio que siempre os ha caracterizado. ¿Cuándo, después de este proceso de crecimiento, ¿no? Que muchos de los aquí presentes seguramente lo pueden vivir, ¿cuándo surge la necesidad de ordenarte, ¿no? Ese crecimiento orgánico y natural, llega un momento que dices, venga, esto hay que apuntalarlo para seguir con orden. ¿Cómo es? Mira, el primer punto, nosotros, como comento, en el 2007 yo me incorporo a la empresa familiar, otro hermano mío, de los tres que estamos a día de hoy, dos nos incorporamos en el 2007, otro ya llevaba bastantes años por aquel entonces. La empresa había ido creciendo, como comentaba anteriormente, de una manera bastante natural, pero también un poco desorganizada, ¿no? Pues iba creando una sociedad, después otra, estructuralmente estaba todo así un poquito, pues como es normal en las pequeñas empresas, ¿no? Pues poquito a poco se van dando los pasos según las necesidades. Nuestra primera vez que nos sentamos y vemos una clara necesidad de organizar y de tomar ciertas decisiones más allá del día a día, ocurre pues en plena crisis, ¿no? La crisis del 2007-2013 en el sector de la construcción le mete una bofetada tremenda al grupo, nos pone al borde de la desaparición, ¿no? Nos hace dar muchos pasos para atrás en ese momento, pero al mismo tiempo nos da la oportunidad de pensar el tema de decir, hostia, si queremos salir de aquí, ¿no? Pensando un poquito hacia adelante, qué decisiones tenemos que tomar, ¿no? Y fue precisamente en esos años malos donde reorganizamos el grupo, creamos una empresa matriz, accionarialmente organizamos todo un poquito más. Al tema organizativo también es la primera vez que nos ponemos a pensar sobre las funciones, cómo organizarnos nosotros mismos, los hermanos en primera instancia. Entonces fue la primera vez que empezamos a trabajar un poquito en esta línea, ¿no? Y durante todos estos años fuimos constantemente trabajando ya un poquito en toda esta parte de organización y recientemente el año pasado pues también nos pasó un poquito lo mismo, ¿no? El grupo desde el 2013 ha crecido mucho. Y sí que volvimos a ver la necesidad del tema de decir, oye, nuestro plan hacia adelante es ambicioso,
para el 2030 queremos ser mucho más grandes, el doble más o menos de lo que somos a día de hoy, y vimos la necesidad que, aunque estamos haciendo las cosas bien, necesitábamos darle una vuelta organizativa a toda la estructura y a toda la cadena de mando de la empresa para poder afrontar con garantías y con ciertas bases todo este crecimiento que queremos que venga. Entonces, bueno, eso es un poquito la respuesta, ¿no? Porque a lo mejor tú lo tienes muy sabido, yo también, pero ¿de qué estamos hablando ahora mismo? Estamos hablando de un grupo que tiene tres líneas de negocio claras. Ahora mismo, después de todo este proceso de evolución, tenemos pues una planta de residuos, como nos contaba Luis, tenemos una empresa de alquiler de maquinaria y tenemos una empresa de construcción, que son negocios distintos, con realidades muy distintas, organizativamente muy diferentes, cada uno con sus complejidades y que exigen eso, una organización muy vinculados aparte con una cultura muy de servicio, muy de cliente que hace que se esté cerca del cliente. Además, con estas estructuras descentralizadas, en los tres casos no existe una única sede, sino que hay personal deslocalizado por toda Galicia, lo cual hace más compleja todavía la estructura. Además de estas tres unidades de negocio, tenemos, como bien decía Luis, una matriz, una unidad central, ¿no? Una unidad central que no es que dé servicio a las otras tres, que también, sino que además ejerce un poco de cohesión del grupo, ¿no? Y de mantener un poco los principios. Es una estructura bastante compleja, ¿no? Yo lo veo así, yo siempre os he felicitado por ello porque me hace una madurez empresarial importante y quería que nos contaras un poco de este modelo, ¿no? ¿Qué ventajas le ves, qué quebraderos? Lo es, que aún no hay. Lo es, el tema de la estructura bastante compleja, bueno, y de hecho creo que lo habéis sufrido trabajando con nosotros. Normalmente visto desde fuera, por tamaño de empresa, por volumen, por número de empleados, la mayoría de la gente pues dice, bueno, pues una empresa más, entre comillas, bueno, no tiene... Y es cierto que seguimos siendo todavía relativamente pocos, no somos demasiado grandes, hay empresas mucho más grandes que nosotros, pero sí que es cierto que tenemos... ¿Cuántos sois, Luis? Perdona somos que te sobre interrumpa. 115 personas más o menos ahora mismo, ¿no? No es tantísimo, hay empresas con muchísimo más personal que nosotros, pero sí que es cierto que lo que decías, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 centros de trabajo, creo que son 7 convenios diferentes, estructuras bastante descentralizadas. Entonces, claro, en lo que es la toma de decisiones en el día a día, todo esto requiere un montón de gestión que es difícil de ver a veces, ¿no? Es complicado. Manejar centros de trabajo donde tienes solamente a una persona o a dos, eso es complejo. Entonces, en el día a día es francamente difícil, pero también hay que decir lo bueno de toda esta situación es que nos da una capacidad y una flexibilidad y una rapidez que bueno, los frutos yo creo que están ahí, ¿no? Evidentemente a la parte más de gestión lo complica todo mucho, pero luego tiene también su parte positiva. Entonces, si te pregunto, en tu opinión, ¿qué consideras más eficiente? ¿Centralizar decisiones o repartirlas con criterio? Parece que la respuesta ya está clara, ¿no? En tu caso. Sí. Bueno, está clara, me refiero. Sí que es cierto que está como buen gallego, ¿no? El tema de decir, evidentemente depende. Ahí la cuestión es elegir bien qué tipo de decisiones se toma, qué tipo de decisiones en cada caso. Nosotros como empresa, evidentemente, tratamos de descentralizar lo máximo posible, pero sobre todo en la parte operativa, ¿no? Lo que se trata es de resolver, de atender al cliente de forma rápida, ágil y tal. Entonces ahí necesitas tener equipos descentralizados, necesitas tener una cadena de mando lo más organizada posible y todo el tema. Si bien es cierto que, como comentábamos antes, desde la matriz hay decisiones que tenemos claro que tienen que ser centralizadas.
hay decisiones. Entonces, el tema que es mejor una cosa o la otra depende de qué tipo de decisión. Los temas estratégicos han de ser fundamentalmente de una forma más centralizada. Los temas más operativos, pues entendemos que lo mejor es llevarlo de la manera más descentralizada posible. Un poco en nuestra experiencia, muchos de los miedos que hay, y ahí me encantaría que a lo mejor pusierais encima de la mesa el resto, que le apetezca intervenir, otros miedos, ¿no? Pero nosotros lo que es, nos transmite muchas veces, no sé si Luis, a lo mejor me matas por dejar la opción a que más gente pregunte. No creo, no te preocupes. Muchos de los miedos que a veces están encima de la mesa es ese miedo a perder el control del negocio, ¿no? Una vez que descentralizas, es lo que tú dices, repartes más juego, dotas de flexibilidad, pero ¿dónde está el equilibrio, ¿no? Ese equilibrio entre perder control y sobre todo la cercanía al cliente, al negocio, que es un poco la gasolina de cualquier empresa. ¿Cómo lo ves en vuestro caso? Vamos a ver, yo creo que este matiz que comentas es una de las grandes problemáticas que tienen todas las pequeñas empresas, ¿no? Ese punto en el que tienes que dejar en manos de otras personas, ¿no? Determinadas decisiones. Tal. Muchas veces el límite o el freno, el cuello de botella del crecimiento en mucha pequeña empresa viene por eso, ¿no? Por el miedo, en este caso del líder, fundador, o a perder ciertos temas. Nosotros, si bien es cierto que tenemos la suerte de poder haber ido formando un equipo de gente 100% implicada en el proyecto, que lo vive tanto más como nosotros. Entonces, sí que nos tenemos que preocupar un poquito de mantener unas líneas pues, comunes, pero bueno, no, digamos que estamos bien tranquilos de que hay gente detrás de nosotros que por lo menos capaz de empujar lo mismo que nosotros. Entonces, con respecto a estos miedos, pues bueno, eso ya supongo que también hay una parte de cómo cada persona lleva estas situaciones, ¿no? Nosotros hemos ido viendo y lo hemos experimentado que según hemos ido abriendo un poquito y ido dejando, nos ha ayudado precisamente a los pasos que hemos conseguido dar en los últimos años, con lo cual yo creo que ese miedo un poco lo hemos perdido ya bastante. Entonces, bueno, nos queda simplemente empujar un poco más la línea que ya estamos recorriendo. La clave ahí sí que le has dado envidia seguramente a mucha gente, no, la clave es las personas. Una vez más, vemos que el equipo es básico, que delegar muy bien, pero si sabes a quién delegas. Hablabas ahora del equipo, ¿no? de esa participación, de ese compromiso, y yo te quería preguntar sobre el proceso, ¿no? Al principio nos decías que había habido dos pistoletazos un poco que os hicieron pensar en la organización, en la necesidad de organizaros. Una vez justificada esa necesidad, os lanzáis a la piscina, iniciáis este proceso que siempre da un poquito de miedo. ¿Y cómo ha sido? O sea, ¿cómo has encontrado barreras por parte del equipo? ¿Ha sido fácil? ¿La gente cómo se lo ha tomado? Vamos a ver, bien, vamos a ver, decías que da un poquito de miedo, sinceramente no. No, miedo ninguno, ¿no? Yo creo que es un proceso al que nos tiramos con el convencimiento de experiencias también ya pasadas, de que obviamente tiene sus dificultades, tiene sus peros, como es normal, limitación de tiempo que comentabas antes, todo el mundo tiene problemas de tiempo y tal, pero cuando ya has pasado otras veces por procesos similares, sabes que te cunde, ¿no? Que te va a valer la pena y tal. Entonces lo haces con ese convencimiento, ¿no? ¿Cómo ha sido con el equipo? Pues como cabía esperar, pues sin ningún problema, ¿no? Me refiero, la gente lo acogió 100%, yo creo que sin ninguna reticencia. Quizás, fíjate, las reticencias las teníamos un poquito más en dirección lo típico, ¿no? Decir, uy, a ver fulanito, a ver menganito, va a ser, a lo mejor le cuesta un poco más. Luego en la práctica yo creo que todo el mundo ha colaborado como ha podido y bueno, estamos ya en una fase donde ya se han tomado decisiones importantes y están funcionando. Entonces, bueno,
Como pasa siempre, yo creo que a nivel de dirección estábamos quizás un poquito más convencidos, a otros niveles igual no estaban tan familiarizados con estos procesos, pero vamos, yo creo que ha sido muy satisfactorio y no me cabe duda de que esto nos empujará a seguir un poco en esta línea, ¿no? Y al día de mañana saber que este tipo de procesos siempre suman. ¿Cómo afecta a la cultura? Hemos hablado de personas. ¿Tú crees que o sea, vosotros estáis, yo creo que claramente marcados por una cultura de orientación al cliente, de cercanía, muy flexibles, ¿no? Todo es para mañana. El cliente siempre con urgencias de última hora y tienes que responderlas. ¿Crees que esta cultura del servicio, de la personalización, ha condicionado la manera de organizaros? O por el contrario, la manera de organizaros que os pusisteis como meta ha implicado cambio de cultura, ¿no? ¿Cómo se relaciona una cosa con la otra? Vamos a ver, nosotros en la empresa, como empresa familiar pequeña hace unos años, la cultura o la manera en su día de mi padre estaba muy presente, ¿no? Evidentemente, a nosotros, a los hermanos, nos ha condicionado muchísimo, lo mamas desde pequeñito, vale, ahí está claro, ¿no? El grupo va creciendo, nosotros con la gente más cercana, pues era un tema que transmitías, como pasa en estos casos, casi, pues por cercanía, casi, pues por eso, porque siendo poquitos, pues a la gente que tienes cerca, pues le vas transmitiendo un poquito esos valores y esos temas. Sí que hemos sido conscientes estos últimos años, cada vez siendo un poquito más, que ya eso o lo organizas y lo trabajas, o se pierde un poco, ¿no? Y empezábamos a ver a veces cosas en el día a día, dices tú, coño, esto no casa 100% con esa cultura, con manera de hacer las cosas. Y obviamente estos procesos van un poco en esa línea, ¿no? Es decir, crear las estructuras bien marcadas que te permitan tener el cauce para transmitir lo que quieres transmitir. Entonces, yo creo que ahí, evidentemente, este es uno de los puntos donde más nos interesa, ¿no? Y más, yo creo que más se nota a la hora de llegar, pues eso, al final tienes a una persona que acaba de entrar hace 3 meses en el centro de Ponferrada y prácticamente, claro, esa persona prácticamente no va a tener contacto directo conmigo o tal. O sea, yo necesito que la organización esté bien impregnada de esa cultura, de esos valores, para que esa persona pueda irlos absorbiendo. Bueno, que parece magia, ¿no? O sea, hemos hablado de ordenar crecimiento, hemos hablado de mejorar toma de decisiones, hemos hablado de agilizar la incorporación de equipo nuevo, ¿no? Comentabas ahora, todos los procesos de crecimiento exigen incorporar gente al equipo, o normalmente exigen, y Sí, cuando tienes la estructura... Digo, eso, el tema de incorporación, eso sí que es un reto complicado a día de hoy para todas las organizaciones. Sí, ojalá que a lo mejor fuera de otra manera, pero en principio se necesita incorporar gente y la organización ordena ese proceso, ¿no? Y facilita y agiliza. O sea, hemos hablado de un montón de ventajas, así de manera natural en la conversación. Y ahora me gustaría preguntarte sobre el ser empresa familiar, ¿no? Si esto mete, a lo mejor esto da para otro debate, para otra charla completa, lo que es empresa familiar. Sí. Ciertamente sí, pero bueno, ya que estamos, al menos a una pregunta, ¿no? ¿Cómo se siguen tomando las decisiones? ¿Es más en el despacho, en el comedor familiar, en el coche cuando vamos a ver un partido de un nieto, sobrino, hijo? ¿Cómo se conjuga una cosa con la otra? Pues bueno, yo creo que aquí cada familia es un mundo. Yo puedo hablar de nuestro ejemplo, desde luego, en la reunión familiar, no. Nosotros muy activamente porque las cosas de empresa se hablan en la empresa y los fines de semana quedamos pues para pasear con los niños, discutir sobre fútbol o lo que sea, pero lo menos posible de la empresa. Ten en cuenta que en nuestro caso en eso también es complicado porque nosotros somos una familia de 7 hermanos,
donde a día de hoy llevamos la empresa 3, pero otros 3 que no están en la empresa en su día pasaron por la empresa. Entonces, bueno, hemos tenido también ahí mucho movimiento, muchas decisiones de tipo familiar de cómo hacer para gestionar todo esto. Y esto es un mundo paralelo a la gestión del día a día de la empresa que requiere también muchísimo trabajo, muchísimo tiempo, mucha gestión, mucha organización. Todo esto que estamos hablando de organizar hacia adentro, con los equipos de trabajo en la empresa, con la familia, hay que hacerlo exactamente igual o un poquito más, porque requiere esa componente, una componente emocional complicada en muchos casos.